¿Por qué el posmodernismo no es simplemente una exageración o una amplitud o una especie de modernismo al cuadrado? Hay una diferenciación. El modernismo surge en principio hace mucho tiempo, en 1700, con la idea principal de romper con la iglesia y la certeza de Dios y las normas de Dios y empezar a creer en el hombre, en la razón y en lo que el hombre puede crear. ¿Con qué coincide? Con el iluminismo, con el racionalismo de Descartes, con la caída de la monarquía en Francia, pero también en Estados Unidos, aparece la burguesía, aparece la democracia, el hombre democrático, el modernismo tiene mucha fe en el hombre democrático, en el hombre que puede votar, todos pueden votar, todos son iguales ante la ley, ese es el modernismo clásico, ¿no es cierto? Propiedad privada, pero también creencia en todos los hombres. Otra de las características principales del modernismo, que es muy viejo de hecho, o sea, realmente les estoy hablando de 1700, pero existe el modernismo también del arte que es de 1900 en adelante, o sea, hay modernismos en diferentes etapas, pero el modernismo per se es la esencia que rodeó a la sociedad, sobre todo occidental, desde el 1700, incluso antes, hasta mediados del siglo XX, o sea, mediados del 1900. Esa idea esencial tenía no solamente esta esperanza en el progreso del hombre hacia la razón, hacia la verdad, hacia las ideas concretas, que eso llevaría a una democracia, un funcionamiento ordenado de la sociedad, un hombre que funciona en sociedad y que no necesita de un Dios para saber cómo comportarse. La idea principal, gracias a que surge también dentro del contexto de la revolución industrial y el inicio de el establecimiento definitivo en esta sociedad del capitalismo, es la idea de progreso. Progreso en todos los sentidos, no solamente económico, progreso espiritual, progreso cultural, progreso político, diplomático, literario. Entonces hay un gran entusiasmo en el modernismo, ¿no es cierto? Eso es lo que caracteriza a esta etapa. Y es muy interesante pensar que el posmodernismo básicamente es como despertarse de la fantasía del modernismo que puede haber funcionado a lo largo de los años, pero se agota porque ya no estamos más en el capitalismo donde todos pueden ganar, uno que labura en una fábrica junta un poco más y se arma su propio negocio, o una familia que puede crecer, pagar un préstamo y comprar una casa. Los valores familiares ya no cierran tanto, las familias no son tan completas, no son tan tradicionales, los trabajos tampoco, no hay religión, hay un problema cuando no hay un ideal real. Si el ideal es el progreso y el progreso es ambiguo y depende de cada quien, puede ser que el modernismo tenga en sí mismo el germen de su propia destrucción. Bueno, voy a dividir la comparación de modernismo con posmodernismo, que surge sobre todo como un después del modernismo, como una reacción al modernismo, pero no lo intensifica necesariamente, sino que despierta y señala aquellas cosas que el modernismo realmente no supo abordar o abordó de manera muy naive, muy ingenua. Entonces lo divido en 5 ejes y perdónenme que voy a leer mi hoja. Son 5 ejes que separan lo que es cómo funciona la persona en el modernismo versus cómo funciona la persona en el posmodernismo. El eje número 1 es la lógica del cambio. Por el lado del modernismo hay una lógica de ruptura, ¿no es cierto? Ruptura con el catolicismo, ruptura con la monarquía, ruptura con el feudalismo, ruptura con las tradiciones, ruptura con el pasado. Modernismo es mirar hacia adelante, hacia el progreso, hacia lo que viene. Tengo muchas moscas, o sea, sorry. ¿Qué voy a hacer? ¿Matarlas? No. El modernismo se basa en una lógica de ruptura, discontinuidades y un culto absoluto a la novedad. De ahí sale justamente el arte más adelante modernista, que surge también como ruptura, como nuevo, como algo nunca antes visto. Después voy a explicar qué es lo específico del arte moderno, que es a partir de 1920, ponele, y por qué surge en esa época. Bueno, ya fue, lo spoileo. ¿Por qué surge en esa época? Porque antes las pinturas o el arte en sí era arte plástico,
la idea era que las pinturas representaban la realidad o tal vez el mundo interno, pero surgieron las cámaras a fines del siglo XIX, o sea, en el 1800 y pico. Entonces, ¿para qué vas a seguir pintando la realidad o como ves la realidad cuando tenés las cámaras? Entonces, si las cámaras retratan la realidad, aunque sea de una manera interesante, artística y elaborada y creativa, a la pintura no le queda otra que ponerse a hacer algo novedoso que no tenga que ver con capturar la realidad, sino capturar sensaciones, generar experiencias, ¿no es cierto? Darle un mensaje singular a cada espectador. Piensen en el hijo de puta de Andy Warhol, por ejemplo, ¿entienden? Tipo, o Picasso, todo bien con ellos, pero tipo, es una banana pegada en un... con cinta adhesiva, ¿entendés? Bueno, odian la tradición. O sea, todo lo que sea viejo es vintage y es troglodita y atrasa una banda, como Lucky. Y buscan siempre lo nunca visto. Mientras tanto, el posmodernismo no busca una lógica de cambio relacionada con la ruptura, sino con el reciclaje. Y ahí se diferencia del modernismo inmediatamente. Porque si antes buscaba romper con cualquier tradición y cualquier antigüedad o con cualquier cosa que funcionaba o no, el posmodernismo busca reciclar. Ya saben que el progreso y la ilusión del hacia adelante es un cuento, de alguna manera, entonces empiezan a volver a mirar al pasado. Buscan reciclar lo que funcionaba en el pasado, ¿no es cierto? Surge cuando la vanguardia se agota. Aparece como respuesta ante esta novedad, que uno diría, bueno, la novedad puede aparecer siempre, por supuesto, el posmodernismo mismo tiene sus novedades, pero cuando la vanguardia, la originalidad se agota, el modernismo aparece y comienza a repetir y plagiar. ¿Entienden? Esto está todo relacionado con las tendencias de hoy en día. ¿Hay algo que esté de moda que no esté relacionado con una época de antes? Incluso el cine mismo se referencia constantemente. A mí me parece muy interesante, me encanta, no tengo ningún drama. Pero no hay una creación que busca la novedad o lo distinto para destacarse. Hay repetición, hay plagio, hay referencias, hay samples, etc. Los descubrimientos del pasado los reciclan, los leen a la luz de ahora, es decir, no es una copia y pegue, es una recreación, no es un reuso ni una copia, es un reciclaje. Convierten la rebelión del modernismo en un procedimiento rutinario. Es un poquito más nihilista, ¿no es cierto? El modernismo era optimista y el posmodernismo es más, uno diría realista, cinista. Si esto es más depresivo, puede ser nihilista. Así que sí, ese sería el primer eje, la lógica del cambio. Número 2, la temperatura. ¿Qué es la temperatura? No corporal, no climática, la temperatura social. Hot versus cool. ¿Qué es hot y qué es cool? ¿Qué se imaginan? Obviamente, el modernismo se describe como una fase cool. Una fase... Perdón, esto no voy a editarlo. No, se define como una fase hot, caliente, revolucionaria, marcada por la pulsión, por la pasión, destruir lo antiguo, crear un hombre nuevo. Es fuego, es creación, es hot. Mientras tanto, la era posmoderna, por el contrario, es cool, o sea, es fría o frívola, podríamos decir, más cinista. Está más desencantada, ¿no es cierto? A partir de todo lo que ya vio que el modernismo hizo o no hizo. Las estructuras se vuelven fluidas, los conflictos se neutralizan, es muy importante la diplomacia, por ejemplo, y reina la apatía o la indiferencia narcisista. Yo esto lo tomo de un libro que se llama La Era del Vacío de Gilles Lipovetsky, que es un sociólogo, filósofo francés, del cual me baso para hablar mucho del posmodernismo y después voy a leer algunas citas. Él habla mucho de que esta época está caracterizada por un narcisismo indiferenciado que se manifiesta en todo, en las patologías, por ejemplo, patologías que están relacionadas con el narcisismo, las adicciones, los problemas alimenticios, la depresión, la melancolía, la ansiedad, todo eso está relacionado con el narcisismo porque está relacionado con el yo y la propia imagen. Los grandes problemas que hay hoy en día para la gente de todas las edades para conectarse entre sí, para armar lazo. ¿Por qué? Porque el Narciso no puede ver y conectar con el otro porque está demasiado magnetizado por sí mismo. Entonces también bardea un poco la psicología porque dice que la psicología requiere reforzar el yo
y la personalización y que todo me sirva a mí, que todo me haga bien a mí, que si esto no me sirve me lo saco y así. Eso sería como el posmodernismo, es un narcisismo y una personalización generalizada que rompe con la comunidad. Rompe con la comunidad y por eso hay una paradoja con la cuestión democrática. Eso es complicado igual. El individuo. Diferencia entre el individuo moderno versus el individuo posmoderno. El individuo moderno es rebelde y el posmoderno es narcisista. El individuo moderno era un rebelde que atacaba los valores burgueses. A ver, el modernismo arranca con la burguesía, pero pronto se agota porque son los que terminan en el poder y en el poder es lo instituido se vuelve lo que hay que romper. Si se instituye la burguesía, la bourgeoisie, entonces va a aparecer una contrarreacción antes del posmodernismo que es de rebeldía ante esas figuras de autoridad que al fin y al cabo fueron los que, bueno, lucharon por la democracia supuestamente, pero bueno, también el pueblo. Atacaba los valores burgueses como el ahorro y el trabajo, ¿no es cierto? El modernismo empieza a moverse un poco de esto que plantea Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, esta cuestión de ahorrar y comprar cosas e ir construyendo y progresando en la vida, ataca eso en nombre de la autenticidad y de la pasión. Por eso el arte, la arquitectura, las películas, la moda, todo eso va mucho más allá de la funcionalidad o de la economía o del progreso o de la mesura, sino que está más bien relacionado con que te identifique, que te exprese como persona, que te dé una identidad, una imagen. Por otro lado, el individuo posmoderno es un narcisista flexible, fragmentado. ¿Fragmentado por qué? Porque le pasa a todo el mundo y no está necesariamente mal. Tenemos 1.000.000 de intereses y está bien, las horas del día son finitas, pero se puede encontrar un balance más o menos si uno se organiza, pero es muy flexible. Un día quiere estudiar una carrera, otro día quiere estudiar otra, otro día quiere sumar un laburo, otro día quiere cantar, otro día quiere aprender francés, otro día quiere aprender ruso, otro día quiere leer toda la bibliografía de Gilles Deleuze. Vive en un mundo patchwork, o sea, de parches, de collages, cosas pegadas, tipo, imagínense una revista llena de ediciones medio shitpost. Eso es el individuo y la individualidad y la subjetividad posmoderna. Es un patchwork de lógicas múltiples, contradictorias. Está obsesionado con su salud, con su cuerpo, con su físico, con su bienestar personal y su autorrealización, de nuevo por una cuestión totalmente narcisista y personalizada, no en sí por un bienestar, sino por saber que estoy haciendo lo que me va a hacer mejor a mí. Se pierde mucho otras modalidades de bienestar, que es la comunidad. Yo lo entiendo eso igual. Yo soy muy individualista y también quiero lo mejor para mí y para mis cercanos, pero hay una fuente de bienestar que el posmodernismo y también el modernismo ignoran o por lo menos obvían, que es la comunidad. La comunidad es no solo la familia, los amigos, son todas las redes. Si sos parte de una comunidad en particular, cualquier cosa. O sea, si vos te cuidás a vos solo, te cerrás. Entonces el verdadero bienestar, acá intervengo yo, sería la comunidad. Pero ninguno de los dos, modernismo y posmodernismo, hablan de ese tema. El arte. Este es el cuarto eje, el arte. Elitismo versus eclecticismo. El arte moderno busca la pureza y la autonomía, ¿no es cierto? Separándose de las masas para hacer una fuerza revolucionaria elitista. ¿Por qué? Porque el arte del modernismo, a diferencia de otros artes viejos, donde por ahí era gente pobre que eran financiados por familias aristócratas que amaban el arte, ¿no es cierto? Acá lo que sucede es que quien puede hacer arte de verdad o vivir del arte o así tipo un Picasso o un Dalí o un Warhol o un Magritte son gente elitista, o sea, no ellos en sí tal vez, pero quienes consumen ese arte, quienes se sienten identificados, quienes tienen la oportunidad de llegar a ese arte y contemplar ese arte y reflexionar sobre él, forman parte de la élite, ¿no es cierto? Entonces hay una contradicción con esta cuestión de la democracia del modernismo respecto al arte, porque el arte termina siendo mucho más fragmentado y excluyente a las grandes personalidades.
que son después las que influyen al resto a comprar otras cosas más baratas. Y ahí está más la moda o el diseño de interiores, ¿entendés? O sea, alguien común no se puede comprar un cuadro de Van Gogh, que no es moderno obviamente, es tipo expresionista, postimpresionista, bla, bla, bla. No sé nada de arte, chicos, yo soy psicóloga, pero bueno, me gustan las cosas. No se pueden comprar un cuadro, pero sí por ahí pueden comprarse una remera estampada, ¿entendés? O una tote bag. Y ahí ya están influyendo las grandes masas de élite, quienes controlan a la sociedad que, según por ejemplo algunos psicoanalistas o politólogos de épocas muy viejas, creen que las masas están guiadas por impulsos inconscientes y que no son buenos votando. Entonces necesitamos gente grande, grosa, elite intelectual, los verdaderos, los únicos que deberían votar, para influenciar a estas masas y que estas masas sigan un sentimiento de coherencia que les hace sentir identificados y en comunidad. Por otra parte, el arte postmoderno es ecléctico e inclusivo. O sea, ya no está más esta exclusividad que tenía el modernismo. Rehabilita lo local, lo comunitario, hasta cierto punto, lo decorativo y la memoria histórica, porque recordemos, el posmodernismo, a diferencia del modernismo que reniega con el pasado, el posmodernismo cree que en el pasado está la respuesta a los problemas que trajo el modernismo y el capitalismo tardío. Entonces permite que todos los estilos coexistan sin jerarquías y entonces puede haber una pintura clásica, neoclásica, realista, posmoderna, surrealista, bla, bla, bla. Es más ecléctico, de nuevo. Ese es el arte en el posmodernismo. Último eje, valores. Los valores son lo que hace una cultura, son los modos de hacer una cultura, son lo que priorizan, son lo que aprecian, son lo que después hace que la gente vote lo que vote o viva como viva. Ética del trabajo versus hedonismo de consumo. En el modernismo, que viene más del lado del iluminismo, empieza la democracia, muchachos a laburar, o sea, ya gente laburaba obviamente, pero no había sistema de laburo per se, entonces era mucha explotación. Entonces, junto con lo que mencioné anteriormente de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, hay una ética muy fuerte del trabajo, del progreso y de construirse una vida, ¿no es cierto? Entonces, aunque el modernismo ya impulsaba el placer y las compras y convivía con una disciplina también, también convivía con una disciplina autoritaria, o sea, el modernismo, de nuevo, es muy viejo, tiene mucho tiempo de línea cronológica, entonces convive con el iluminismo, el nacimiento de la democracia, pero también convive con ¿qué? Con las sociedades disciplinarias, con la lógica disciplinaria, la lógica autoritaria, las escuelas, los hospitales, las cárceles, todo está instituido de una manera que el individuo es un individuo que es controlado para cumplir las normas, y si no cumple las normas es un desviado. Pero igualmente logra el modernismo más o menos, en términos de valores, en términos de cultura laboral, etc., convivir entre esta lógica o disciplina autoritaria de las fábricas y la educación con un poco de placer y un poco de arte, ¿no es cierto? El posmodernismo, por su parte, es la consagración generalizada del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es la búsqueda incesante de placer. Yo vengo a defender la cuestión del hedonismo porque el hedonismo es un concepto que viene del epicureísmo, o tal vez de antes, y no ven al placer como el goce destructivo, el vicio, lo dionisíaco. No, el placer es la virtud. El placer es la búsqueda de la virtud, sea lo que sea, para el epicureísmo. Pero bueno, acá lo plantea más como un hedonismo tipo más malo, arre. Entonces, el consumo de masas obliga al individuo a elegir constantemente algo para poder reafirmarse y ser, y a ser dueño de su propia vida de forma personalizada. De nuevo, la personalización. Existencia a la carta, le llama Lipovetsky. Es buenísimo, la verdad, me encanta. Bueno, esos son los 5 ejes. El video ya es largo suficiente, pero me parece que podría leer algunas citas, y si no se pueden ir ahora. Los echaba. Se pueden ir ahora si quieren, pero tengo unas cuantas citas del libro muy largas. No muy largas, pero no tenía ganas de hacer un guión con eso, que me parecieron relevantes para ejemplificar un poco a dónde va este chabón. Una parte importante que menciona Lipovetsky sobre el posmodernismo es que al mismo tiempo que reina un hedonismo generalizado, hay
por otro lado, una gran necesidad de obtener información, de estar informado, de aprender, de prestar atención a las cosas que pasan. Entonces es como una existencia digerible de alguna manera, porque vos disfrutás, tenés placeres, descansás, gozás de la vida para mantenerse tranquilo, pero al mismo tiempo para tener la sensación de mantenerse conectado, de mantenerse al corriente, el posmodernismo ofrece información constante que a uno no solamente le venden también cosas, sino que también lo hacen sentirse tranquilo porque supuestamente se está informando de lo que pasa, entonces se siente bien. El problema es que obviamente los medios de comunicación, aunque tengan técnicas que no son ilegales, son poco éticas y desvían la información según qué canal o qué medio, plataforma consumas para confirmar tus propias creencias políticas o directamente confundirte y darte información completamente falsa o no falsa pero vieja. Por ejemplo, fotos de un niño muerto en una... Ay, esto me va a enojar el video. En un niño desvivido en la orilla de una playa y te dicen que es de ahora y es de hace 10 años. Eso, ¿entienden? O sea, es esa cuestión con la información que es muy sensible, por supuesto. ¿Cuál es la paradoja del modernismo? ¿Cuál es el germen de su propia destrucción? Lo leo textual, perdón, pero es recortito. Lipovetsky menciona a Adorno, que creo que debe ser Theodor Adorno, ¿sí? Adorno lo decía de otro modo: el modernismo se define menos por declaraciones y manifiestos positivos que por un proceso de negación sin límites, negación de todo lo anterior. Y que por este hecho no se salva ni él mismo, el modernismo. ¿Por qué? La tradición de lo nuevo, fórmula paradójica del modernismo, tradición de lo nuevo, destruye y desprecia ineluctablemente lo que instituye. O sea, viene a destruir lo instituido como fuerza instituyente para luego transformarse, por supuesto, en esa fuerza que se instituyó y ahora está instituida. Por lo tanto, esa ruptura con la tradición y esa novedad ocupa el lugar luego de la tradición misma y de la ley. Entonces ellos ocupan el lugar que ocupaban los otros. Por eso está el germen de su propia destrucción y su paradoja. No va a haber una tradición de lo nuevo constantemente. La vanguardia se va a agotar y eso es lo que explica históricamente el modernismo. Digo, el posmodernismo. Me disculpo de antemano si esta última cita que voy a tomar es un poco compleja, porque a veces los sociólogos se ponen complejitos. Él va a decir: la operación saber posmoderno, heterogeneidad y dispersión de los lenguajes, teorías flotantes, no es más que una manifestación del hundimiento general, fluido y plural, que nos hace salir de la edad disciplinaria y de esta manera socava la lógica del homo clausus occidental. No sé qué es homo clausus, chicos, perdón. La peor youtuber. Tendría que haber buscado, ¿no? No me cuesta nada. Homo es hombre y clausus, no sé, hombre clausurado, ¿será? Solamente en esa amplia continuidad democrática e individualista se dibuja la originalidad del momento posmoderno, es decir, el predominio de lo individual sobre lo universal, psicólogos en lugar de comunidades, de lo psicológico sobre lo ideológico, es decir, valores primarios, seres apolíticos en lugar de ideologías, de la comunicación sobre la politización, hablar y no ir a la vía pública, no ir al espacio político, no generar concretamente políticas públicas que encarnen los problemas que tiene la situación, por ejemplo, de este país, de cualquier otro, de la diversidad sobre la homogeneidad, de lo permisivo sobre lo coercitivo. Esas son las diferencias entre modernismo y posmodernismo. ¿Y ustedes qué prefieren? También el chabón después menciona otro tipo de modernismo que es el hipermodernismo y es tipo, bueno, che la bola, es lo mismo que posmodernismo, no me jodan. Debe ser lo mismo, literal, o sea, postmodernismo, proto-postmodernismo, late night modernismo, o sea, dale. Deja de inventar palabras para vender libros. Te amo, Lipovetsky, igual. Gracias por ver este video.